Al escuchar hablar de arqueología, se nos puede venir a la mente sitios emblemáticos en nuestro estado, como es Monte Albán, Mitla, Sachila, Dainzú. Sin embargo, en cada rinconcito podemos encontrar pedacitos de historia que sucedieron hace mucho tiempo. En San Sebastián Tutla no es la excepción. A lo largo de los años se han encontrado vestigios muy antiguos que van desde ollitas pequeñas, platitos, hasta entierros, que datan de hace miles de años. Para entrar un poquito más en este tema, tenemos la presencia hoy del arqueólogo Alan. Hola Alan, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es la arqueología? Pues se puede decir que la arqueología es el estudio de los restos materiales que han dejado las personas del pasado. Y pues por ejemplo, todas las cosas que tenemos, lo que estamos haciendo, va dejando una huella que después sirve para encontrarnos. Y es importante intentar conservar las cosas tal como están, porque se trata de una especie de escena del crimen. O sea, para entender lo que encuentras, necesitas que todo esté exactamente como había sucedido. Que no haya alteraciones. Sí, que no haya una alteración. Exacto. Bueno, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Cómo fue que te nació el gusto por la arqueología o por qué decidiste estudiar arqueología? Pues desde que era niño, recuerdo que veía el paisaje, así la vía del ferrocarril todavía estaba antes de la ciclopista, y rara vez sí pasaba el tren, y viendo el paisaje, así las montañas o el río, me preguntaba pues qué había antes, o sea, y qué hacía esas personas aquí en donde habitamos. Y recuerdo mucho, ahora que me acuerdo, una vez fui con mi familia a una fiesta y estaban construyendo una casita al lado, y mi hermano encontró una manita de piedra así tirada entre un montón de tierra. Y nosotros quedamos así emocionadísimos porque decíamos, esto lo hizo alguien que vivió hace muchísimo tiempo, y se quedó, digamos, esa idea pues así en mí. Guardada en ti, ¿no? De que eso es lo que querías investigar más, se puede decir. Quería ¿no? saber qué había pasado aquí y en general en el pasado. Y yo creo que pues al poner atención en el pasado y temas relacionados, puedes encontrar ciertos detalles que nos podrían servir para aprender a convivir mejor entre nosotros, o sea, entendernos y tal vez ser más cercanos. En tus investigaciones como arqueólogo que has realizado, ¿qué información has encontrado acerca de San Sebastián Tutla? Bueno, pues tristemente la información es o escasa o tienes que buscarla en varios tipos de fuentes. Y la primera información que encontré escrita trata de un escrito del fraile Francisco de Burgoa, que vivió en Sachila aproximadamente en los años 1600, y él escribió que en 1280 un grupo de mixtecos llegó a vivir a Cuilapam por motivo de un casamiento entre familias nobles. Y lo interesante de esto es que en una relación geográfica de Cuilapam, que estas relaciones son documentos que especifican los detalles de un pueblo que mandaron a hacer los españoles, pues escribió otro fraile que se llama Agustín de Salazar, que el pueblo de San Francisco Tutla y San Sebastián Tutla eran parte de Cuilapam, y entonces, según ellos, fueron mixtecos los que fundaron el pueblo, e incluso en uno de estos documentos se menciona un nombre en mixteco del pueblo, que es Ñuhuillo. Bueno, perdonarán mi pronunciación mala de mixteco, pero significa lugar de los tules, y es otra de las polémicas, si es que el pueblo significa lugar de conejos, de Tochtli, o lugar de tules, que sería de Tolin. Y más adelante encontramos otro documento que menciona, como relacionando un poco estos datos, que fue Sachila III, un rey zapoteca, el que manda a poblar San Sebastián Tutla para proteger su dominio, su imperio ante otras amenazas extranjeras. Y pues la verdad es que este conflicto entre zapotecos y mixtecos no está del todo claro, porque los datos que se tienen es historia oral. O sea, llegaron los españoles y le preguntaron a los ancianos qué era lo que estaba pasando antes de que nosotros llegáramos, y ellos contaron esto. Entonces puede que ahí haya que afinar uno que otro dato. Claro. Y en cuanto a los vestigios arqueológicos dentro de nuestro territorio, la mayoría de la información viene de una publicación
de la Universidad de Michigan, de un grupo de arqueólogos que en los 70s recorrieron gran parte de los valles centrales de Oaxaca, y ellos mapearon un gran número así de sitios arqueológicos en todo el valle, entre ellos varios sitios y estructuras que se encontraron en San Sebastián Tutla. Uh-huh. Y gracias a esta información ellos pudieron calcular que aproximadamente los primeros habitantes dentro de esta zona vivieron de 700 a 500 años antes de Cristo. Wow. O sea que eso fue hace como 2500 años que hay gente transitando por acá. Qué pobló, ¿no? Sí. Y pues igual gracias a esos datos también se ha podido calcular que quizás en la época de mayor apogeo de ese sitio arqueológico vivieron más o menos 2000 personas. Y es por ello que se le considera como un centro urbano importante, ya que data casi del inicio de Monte Albán hasta después de la caída. O sea, cuando llegan los españoles, digamos que esa gente estaba por los alrededores. Sí. Y ya para los curiosos que quieran conocer un poco de alguna pieza que se hizo aquí en el municipio, pues está en exhibición permanente una vasija pues polícroma, que tiene varios colores de cerámica, uh-huh, en el Museo de Monte Albán, el Museo de Sitio. Entonces sí, esa pieza fue hecha, digamos que aquí en... Sí, fue elaborada aquí. En San Sebastián. Por manos de algún ancestro. Oye, Alan, ¿y en tus investigaciones has venido aquí al pueblo a investigar con gente originaria de la población? ¿Has platicado con ellos? Sí, ya van varias personas que he tenido la oportunidad de platicar. De hecho, por ejemplo, tu abuelo, el señor Fernando Morales, que en paz descanse. Sí. Y de hecho, él me contó que hace mucho tiempo él encontró una vasija redonda muy parecida a un guajolote, que esa sale en varias publicaciones de la cerámica prehispánica. Wow. O sea, gracias a eso se podría dar otra acotación de otro sitio o otra datación del pueblo. Uh-huh. Y también, por ejemplo, pues con el señor Fernando o con la señora Herminia, incluso con la señora Marta, y entre ellos me han contado pues no solo cosas del pasado prehispánico, sino también algunos parajes, por ejemplo, nombres de parajes, algunas palabras en zapoteco, y gracias a toda esta información se va juntando digamos que un marco coherente sobre la historia del pueblo, que de hecho, por ejemplo, gracias a los parajes se puede ir haciendo un acercamiento a los posibles nombres de las toponimias prehispánicas. De hecho, hay un mapa de Jojocotlán de los 1700, en donde en la parte sur de este mapa, de este lienzo, salen pues los cerros del pueblo y unos símbolos que representan los nombres de cada locación, y gracias a esto podemos acercarnos a esos nombres antiguos en mixteco. En ese caso están en mixteco, pero falta el nombre en zapoteco. En zapoteco. Uh-huh. Y como nos comentaba la señora Marta, otro dato interesante, que ella menciona que el zapoteco de aquí es muy similar al de Sachila, y eso confirmaría la etnohistoria, los datos coloniales, porque si éramos un pueblo sujeto a Sachila o a Cuilapam, tendría sentido que se hablara un zapoteco muy similar. Pues la verdad, Alan, estoy pues muy asombrada con todos estos datos que pues uno desconoce realmente, no nos ponemos a investigar, pero te agradezco mucho pues esta aportación, y pues ojalá que pudieras regalarnos algunas palabras para nuestro público, porque también ellos pueden estar tan sorprendidos como yo, y pues algo que nos puedas decir. Sí, bueno, pues hay que considerar que con el paso del tiempo toda nuestra historia está sujeta al olvido, y mientras más historia se pierda ya no va a haber vuelta atrás. O sea, ya es algo que se pierde para siempre y vamos a perder la oportunidad de conocer a nuestros ancestros, y en cierto modo pues lo mismo nos va a pasar a nosotros. Un día todo lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando o lo que somos también se va a ir disolviendo, y yo creo que es deber de todos nosotros ir recuperando esta historia y protegerla, porque el pueblo merece saber su pasado, y tal vez gracias a eso plantearse un futuro juntos. Entonces yo creo que se trata de contemplar, escuchar y compartir con respeto, y quizás así podamos proteger
lo que tenemos. Sí. Muchas gracias, Alan. Te agradezco tus palabras y nos vemos en la próxima.